socióloga. El tema que vamos a discutir el día de hoy es uno que ha causado polémica durante muchos años, las teorías conspirativas. Algunas son muy descabelladas, otras se han comprobado como ciertas, pero ¿cómo se define una teoría conspirativa? Una teoría conspirativa es aquella que pretende explicar con rasgos misteriosos ocultos la teoría original y muchas veces la quiere descalificar. En este caso nos vamos a concentrar en tres teorías, que son las antivacunas, si el hombre realmente llegó a la luna, y el terraplanismo. Va a haber un tiempo destinado a preguntas del público, únicamente van a ser 3 preguntas. Dicho esto, vamos a comenzar el panel y procedo a dar la palabra a Carlos Vadillo. ¿Por qué la gente crea teorías conspirativas? Bueno, es algo muy común que la gente cree teorías conspirativas debido a que estas provienen del escepticismo o del pensamiento religioso. ¿A qué me refiero con esto? A que las teorías conspirativas se basan en el hecho de que alguien dice algo al respecto sobre un tema, ¿no? Tratando de refutarlo o de cambiar la idea original del mismo. Sin embargo, normalmente esta teoría viene con problemas debido a que no presenta detalles completos o hay contradicciones en el mismo. Por lo tanto, pues las teorías conspirativas son como que muy llamativas para las personas. Normalmente las teorías conspirativas son más llamativas para las personas que tienen poca educación, escolaridad, y que son muy supersticiosas. Y por eso principalmente las personas son muy dadas a ser atraídas por teorías conspirativas. Ok, muchas gracias, Carlos. Entonces, vamos a discutir una de las conspiraciones que más ha tenido fama en los últimos años, que es la antivacunas. Procedo con Isela Valenzuela. ¿Cuál ha sido la gran conspiración en contra de las vacunas? Hola, Marce, buenos días. Mira, te comento, el movimiento antivacunas consiste en personas que están a favor de que no se vacune a los niños. Esto porque creen que el cuerpo tiene la capacidad de aguantar todo lo que se nos venga, ya sean enfermedades virales, como se puede dar un ejemplo, pues actualmente con lo del coronavirus. Ellos afirman que las vacunas están llenas de toxinas dañinas y que no quieren para nada este veneno en su cuerpo. Ahora, su afirmación más fuerte es parecer que recibir las vacunas es lo mismo que aislar a las personas de enfrentarse contra el mundo, de que nosotros fuimos hechos para eso, para sobrevivir, y que tenemos que hacerlo sin apoyo de ninguna vacuna. Ahora, otro de los términos que aseguran es que la salud únicamente está enfocada a que nosotros cuidemos de nuestra alimentación, que seamos sanos mental, física y emocionalmente, lo cual estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, es solamente una parte de lo que implica tener respeto y responsabilidad sobre nuestro cuerpo, ya que otra parte sería efectivamente tomar las vacunas. Estas personas, debido a sus creencias, tienen piden a la población en general que que piensen más las cosas antes de vacunar, sobre todo porque puede causar un daño irreversible a los niños. Gracias. Gracias, Isela. Entonces, ¿a qué riesgo se enfrenta un recién nacido cuando no es vacunado? Ya, después, a las primeras semanas de nacimiento, los bebés están protegidos por microorganismos que causan enfermedades a través de la placenta. Sin embargo, esto solamente es por un tiempo determinado, un tiempo muy pequeño. Es por eso que después de eso se debe de cuidar su salud mediante las vacunas. Esto es porque se requiere prever que no ocurran enfermedades que en el pasado eran muchísimo más comunes, como cito a la Secretaría de Salud, el tétanos, difteria, paperas, sarampión, tosferina, meningitis y poliomielitis. Entonces, los padres que rechazan estas vacunas no solo ponen en riesgo la vida de sus hijos, sino que también esto implica un mayor riesgo a los niños que nacen con
lupus, cuyo sistema inmunológico es muy débil, o personas que incluso padecen de VIH. Incluso otro riesgo que pueden tener es que los doctores no reciben pacientes en los hospitales que no cuenten con un sistema de vacunación anterior, ya que esto sería como muy contradictorio de su parte, pues sería como yo te apoyo completamente en tu movimiento y aún así voy a apoyarte. Al contrario, lo que buscan los doctores es que en el momento que el paciente ingresa al hospital, decirle, ¿sabes qué? Es muy necesario que se vacunen, ya que incluso de no serlo podrían correr el riesgo de que, por ejemplo, si lo operan, no pueda soportar el hecho de estar en cuidados intensivos y de pues un cuidado necesario operatorio. Ok, muchas gracias. De esta manera continuamos con Yair, que es médico, para preguntarle que cuál es la conexión entre las vacunas y el autismo. Bueno, antes que nada, a raíz de una publicación, se empezó a difundir la idea de que las vacunas causaban autismo. Esto ha sido contraproducente, como mi compañera Isela ha dicho, porque pues hay ciertos padres que no vacunan a sus hijos y esto ha causado problemas tales como sarampión, que se ha presentado en los últimos días en varios países, entre ellos México. O sea, de esta manera se puede decir que las vacunas no generan el autismo, porque pues el autismo es una lesión cerebral, es una encefalitis, que esto quiere decir que las personas que lo tienen es porque no les llega el oxígeno suficiente al cerebro. Y esto les causa problemas para poder comunicarse y hablar con los demás y poderse decir de manera más abierta con los demás, o sea, expresarse de mejor manera. Hasta el momento no se sabe con exactitud qué es lo que lo causa, pero sí se sabe que entra la genética y hay algunas sustancias nocivas del medio que pues llegan a causar esto. Bueno, ahora bien, este rumor se empezó en Reino Unido hace aproximadamente 21 años, en 1998, cuando el profesor Andrew Wakerfield publicó una tesis en donde decía, en la revista de Lancet, en donde decía que a 12 niños que habían sido vacunados empezaban a presentar síntomas de autismo. Este rumor este rumor se comenzó en Reino Unido, como ya había dicho, y esto se ha ido propagando más hacia los países de primer mundo debido a que los lectores han dado por hecho un artículo que resulta ser una tesis que no ha sido comprobada y además que el doctor Wakerfield, años después, en el 2004, aclaró que solo era una hipótesis y que la revista se retractó de dicha publicación. Pero esto no ha tenido el mismo impacto que lo principal, que el rumor principal, que es que las vacunas producen autismo. Hoy en día hay países como Alemania e Italia que te multan si no vacunas a tus hijos y no tienes todo el expediente completo de las vacunas. En México, el problema de esto es que en México hoy en día tenemos un problema de sarampión, pero no se le ha dado el suficiente interés porque, bueno, debido al COVID-19 que se ha presentado. Pero esta moda de no vacunar a los hijos está trayendo problemas, porque si una persona tiene sarampión, puede llegar a contagiar a otras 10 personas que no han sido vacunadas contra ello. Es por eso que es importante vacunar a los hijos. Gracias. Muchas gracias, Jair. Sí que esta teoría es completamente falsa. Una última pregunta. ¿Por qué considera usted que se ha propagado esta teoría durante los últimos años? Se ha propagado, pues es lo que ya decía, ¿no? Debido a que los lectores han dado por hecho una tesis que pues no ha sido comprobada y pues eso pasa porque pues la gente no lee bien o solo se informa de los demás personas. Uno tiene que saber por su propia cuenta si es real o no. Aquí voy a agregar algo a mi compañero debido a mi experiencia. Las personas son muy dadas a encontrar información falsa, pero también son muy fáciles de manipular. Esta teoría se ha
frecuentado más en los últimos años debido a que se ha dicho constantemente que que las nuevas enfermedades son malas, son dañinas. Se trata de buscar que decir que pues el gobierno en realidad está engañando debido a que no están diciendo todos los efectos negativos que producen las vacunas, o que en realidad son los efectos negativos son más contraproducentes a los efectos positivos que te dan. Entonces, pues se da mucho que se propague debido a que todas las personas empiezan a hablar entre sí, que el miedo se propaga, se generan dudas. Y también, como dice, es la mala información de que ellos no creen en lo que dice el gobierno. Básicamente por eso. Ese es mi punto. Gracias, Carlos. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente criptoidea, que es el terraplanismo. Iniciamos con Víctor. ¿Qué nos dice la teoría de que la Tierra es plana y cómo ha avanzado a través de los años? Gracias, Marcela. Bueno, primero dejar en claro que esta teoría no es única. Realmente existen bastantes teorías en el mundo de esta creencia terraplanista. Y bueno, justo respecto a eso me parece conveniente dividir a los terraplanistas en dos grupos. Primeramente, el grupo de los terraplanistas que, por decirlo así, han usado más su tiempo para desarrollar sus teorías o que han tratado de por su cuenta demostrar esta idea. Y por otro lado están los terraplanistas que simplemente se creen todo lo que ven en internet, en redes sociales, hacen memes al respecto y que creen que todos los gobiernos están conspirando contra nosotros. Bueno, hablando sobre este primer grupo, eh, podríamos decir que las primeras ideas en las que surgió el terraplanismo, que podría parecer algo más contemporáneo, pero si investigamos un poco podríamos darnos cuenta de que todo apunta a que las primeras ideas terraplanistas en la historia surgen con el cristianismo, ya que, bueno, podemos ver que algunos versículos de la Biblia, bueno, que son varios de varios capítulos, hacen alusión o describen a la Tierra como si fuera una superficie plana. Esto, bueno, evidentemente fue corregido, por decirlo así, por otras personas que igualmente son cristianas, entre ellas Agustín de Hipona. Pero a pesar de que fueron corregidas, podríamos considerar que son como los orígenes de estas ideas. Entonces, exceptuando esta situación, en general siempre se había mantenido la idea en muchos aspectos, ¿sí? En la ciencia, en el arte, etcétera, de que la Tierra era redonda, era una esfera. Que bueno, esto se demostró hace muchísimo tiempo y con muchos experimentos, como el que hizo Eratóstenes en el siglo III antes de Cristo, en el que, bueno, este experimento en el que comparó la altitud de la luz que daba el sol poniendo dos palos o dos postes en a diferentes distancias uno de otro. Entonces, por este tipo de experimentos, o sea, realmente de forma muy sencilla podemos comprobar esto de que la Tierra es redonda. Sin embargo, este mito de que la Tierra es plana, bueno, esto radica, por decirlo así, en un mito de que ha tenido la gente, que bueno, se puede resumir más que nada como a una serie de rumores que se han ido esparciendo de generación en generación, de que en la antigüedad o en la Edad Media, la gente tenía como la idea general de que la Tierra era plana, cuando realmente está muy demostrado en textos o en arte, como mencionaba antes, pues esto no era cierto, o sea, de que en todos los países del mundo o en todas las regiones siempre se había pensado eso. Entonces, esto, bueno, se debe más que nada como a una desinformación o sí, como a la mala información que se ha esparcido por diferentes medios y bueno, el principal de sería las redes sociales, que es donde entra este segundo grupo de personas que comentaba, o sea, personas que solo, que solo creen que los gobiernos nos engañan todo el tiempo,
están en contra simplemente por estar en contra y más que nada sin saber cuáles son las ideas que están defendiendo. Gracias, Víctor. Procedemos con Carlos. ¿Qué impacto ha tenido esta teoría, como mencionó Víctor, en las redes sociales y hasta dónde ha llegado esta creencia? Pues impacto en las redes sociales. Yo diría que no ha tenido un impacto tan significativo, más bien las teorías conspirativas se propagan a través de las redes sociales. Principalmente esta teoría es muy dada a que se propague en redes sociales como WhatsApp, YouTube o Facebook, debido a que los grupos de personas que creen en esta misma se juntan, hacen grupos cerrados para hablar sobre el tema, para buscar formas de contradecir que la Tierra es redonda, diciendo que no, que los experimentos que se han hecho están mal, que es una farsa. Ellos crean sus propios experimentos para demostrar que en realidad la Tierra es plana. Todo esto lo hacen para desmentir y obviamente pues las redes sociales han tenido un impacto actualmente porque pues es por donde se propaga la información, ¿no? Antes hubiera sido un poco más difícil debido a que la televisión, que era uno de los medios más útiles para transmitir información, pues no todos tenían acceso a la misma, ¿no? O los periódicos o todo eso, no todas las personas aceptarían transmitir este tipo de información así porque sí, sin hechos científicos tan reales. Entonces, sí ha tenido un impacto en los últimos años, sin embargo, no creo que sea tan fuerte. Gracias, Carlos. Bueno, finalizamos esta teoría con la siguiente pregunta, Víctor. ¿Físicamente es posible que la Tierra sea plana? Bueno, para no hacerlo tan complicado, digamos que la respuesta rápida es no, ya que, bueno, desde todo el proceso que tiene que ocurrir para que se forme un planeta, bueno, esto es básicamente por la acumulación de mucha materia, por decirlo así, que está en el espacio. Y bueno, digamos que naturalmente es precisamente por estos procesos que todos los planetas bueno, tienen forma esférica o bueno, una forma similar, debido a cómo se acomoda, digamos, toda la roca o todos los materiales que conforman el planeta. Pero, o sea, considerando que la Tierra fuera plana, digamos que la vida en este planeta sería muy complicada y de hecho sería muy difícil que en este momento estuviéramos hablando ahorita, que estuviéramos aquí presentes todos. Y bueno, hay un sinfín de motivos, pero bueno, voy a mencionar rápidamente algunos. Primero que nada, la gravedad, que es una de las fuerzas que, bueno, están presentes en todo el universo. Y en el caso de nuestra Tierra, digamos que todo objeto es atraído hacia el centro de la misma por acción de la gravedad. Y bueno, suponiendo que la Tierra fuese un disco plano, como lo creen los terraplanistas, eh, como, como todo se atrae hacia el centro de este mismo, digamos que lo que es el centro de la Tierra sería, digamos, ese punto en medio del disco, por lo que ni siquiera podrías imaginarte como el tratar de acercarte a los bordes de la Tierra, por decirlo así, porque la misma gravedad te terminaría jalando, por decirlo así, hacia el centro. También, bueno, otro punto muy importante es el de que bueno, si la Tierra fuera plana, realmente no podríamos tener satélites, ya que bueno, el proceso para que un satélite pueda funcionar es que tenga que orbitar la Tierra. Pero si la Tierra no tiene esa forma redonda, pues simplemente no podrían lanzarse satélites. Y bueno, esto que implica que no habría servicios que usamos a diario como el GPS, que bueno, simplemente los vuelos o bueno, los aviones no podrían volar de la forma como lo hacen ahora. Y esto también nos trae al tema del campo magnético, que si la Tierra fuera, bueno, que si tuviera esa forma la Tierra, simplemente no tendríamos campo magnético. Por lo que, bueno, o sea, eso que implica básicamente que nuestro campo magnético es el que nos protege ante cosas como el sol, ante estas rayos solares que caen de repente.
Y bueno, digamos que si no tuviéramos campo magnético, al primer rayo del Sol o a la primera tormenta, por decirlo así, que nos cayera, simplemente todo el planeta se terminaría incinerando. Gracias, Víctor. Bueno, vamos a pasar a la última teoría, que es si el hombre verdaderamente fue a la luna, y vamos con el físico Ale. ¿Qué afirma la conspiración acerca de que el hombre realmente no fue a la luna? ¿Qué argumentos se presentan a favor de esta teoría y por qué no son válidos? Gracias. ¿Me escuchan? Sí. Ok. En la teoría de que el humano nunca fue a la luna, aunque nunca fuimos a la luna, no es una teoría nueva, es una teoría que lleva bastante tiempo. Y su primera afirmación es que la NASA en 1969 no tenía la tecnología para ir a la luna, así que tuvieron que haberlo fingido en algún estudio de cine o de fotografía. Pero la realidad es que fingir el viaje a la luna en 1969 en realidad hubiera sido más difícil que solo ir a la luna en primer lugar. Vamos a analizar esa teoría. Dada la cinematografía y tecnología en materia de iluminación, en 1969 habría sido imposible recrear un set de filmación para fingir el viaje a la luna. Muchas personas afirman que el brillo y las sombras de las fotografías del viaje a la luna son imposibles y que debieron de haber sido tomadas en algún estudio. Pero la realidad es que crear esas luces en un estudio hubiera sido imposible, debido a que las luces en el espacio se comportan a diferencia de la luz en un cuarto como estamos ahorita. Las luces en nuestro cuarto están desde arriba y se disipan a través de todo el cuarto. Pero cito a Mark Cuban, un forense analista de cine y un ganador de Emmy de la Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión. Usando las imágenes, puedo afirmar que la fuente de luz que vemos en las imágenes de la Luna son en realidad rayos de luz paralelos, sin difusión. Si miramos las fotos de la misión Apolo, se puede ver que todas las sombras son paralelas, no son desde arriba, porque la fuente está a 93 millones de millas de distancia. Ahora, si intentamos recrear esta misma foto usando luz de estudio, las sombras divergen. En los años 60, la única manera de recrear este efecto sería construir un muro de millones de luces láser tan cerca uno de otro que serían como píxeles en una pantalla normal de televisión. Los láseres en ese entonces eran muy grandes y costosos, así que juntar muchos de ese tamaño habría requerido un enorme aparato que probablemente hubiera costado más que ir a la Luna en primer lugar. Y bueno, terminando con Mark, en aquellos días, los láseres que existían, si quisiéramos hacer el panel de láser, eran únicamente de color rojo, lo que significa que los fotos que hubiéramos tenido de la Luna hubieran sido solamente rojas, porque no hubiéramos podido crear una sombra usando otros colores, por ejemplo. Hoy podríamos recrear la iluminación correcta con una computadora, pero en 1969 no existía esa tecnología, dado los rayos de luz paralelos, estando a millones de kilómetros de distancia, así como la tecnología para procesar gráficos de la era, sería imposible tener esas fotografías. Pero entonces, descartando esa idea de que fue creado un estudio, la gente también propone que la NASA secretamente creó un procesador gráfico y que simplemente nos los ocultaron durante 40 años. Bueno, suponiendo que eso es real, tenemos que suponer que la NASA tuvo un número astronómico de gente para mentirnos. Habría tenido que mantener el secreto aproximadamente más de 400,000 empleados de la NASA y científicos alrededor del mundo. Para combatir esta suposición, científicos de Australia, España e Inglaterra afirman que captaron independientemente la transmisión del aterrizaje en la Luna desde el espacio. Y los rusos, el principal rival de los americanos en la carrera espacial, tenían todas las razones para desmentirlos si es que fuera mentira, y no lo hicieron. Gracias, Ale. Bueno, para finalizar esta teoría vamos a pasar a la última pregunta, igualmente Ale, que es la de ¿pisó el hombre realmente la luna? Físicamente, por supuesto. Muchos escépticos afirman de que no tenemos una prueba tangible de haber estado en la Luna, pero realmente sí lo existe. Cuando los astronautas estaban en la Luna, dejaron en su superficie un material reflectante llamado retroreflectores. Así que hoy en día, cuando en algún observatorio en la Tierra apuntamos un láser de alta potencia hacia ellos, este rebota de vuelta. Bueno, solo para dar una conclusión acerca de esta teoría, si todavía tenemos dudas de que fue falso, tenemos que comprobar que la NASA desarrolló un motor de procesador de gráficos décadas antes de su tiempo,
convenció a múltiples gobiernos para mentir y luego de alguna manera conseguir retroreflectores a la luna sin realmente yendo a la luna. Así que simplemente se debe aceptar que fuimos a la luna y dejar esa teoría ir una vez por todas. Gracias, Ale. Bueno, vamos a proceder a la sesión de preguntas y respuestas. Como había mencionado, únicamente van a ser 3 y vamos a tener 10 minutos. Entonces, ¿alguien del público tiene alguna pregunta para los panelistas? Yo, Ok. ¿Cuál es? ¿La puedes decir? sí. Digo, ¿para quién es? Es para Yair. Sí, claro. ¿Me puedes decir qué componentes tienen las vacunas? Claro que sí. De hecho, te puedo citar que de acuerdo al Instituto de Medicina de Estados Unidos y la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, te cito lo que dice, que se mantiene una lista de todo, bueno, antes que nada, se mantiene una lista de todas las vacunas que se dan a los niños y la cantidad de componentes que tienen estas vacunas. En esas vacunas se encuentra una muy importante, que es la timerosal, se llama así, que se usa como un conservante. Esta sustancia o este conservante contiene mercurio y, bueno, la gente cree que esto puede causar autismo. En un estudio que se realizó, igual por el Instituto de la Medicina de Estados Unidos, y también te cito esto, se concluyó que no había pruebas de que el autismo estuviera relacionado con el timerosal. Dicha sustancia, en Estados Unidos, en la lista que he dicho que se mantiene en Estados Unidos, se ha puesto en la lista las vacunas que contienen esta sustancia y las que no, como ya había dicho. Pero, o sea, contienen una cantidad insignificante. De hecho, los padres que llegan a conseguir estas vacunas las pueden conseguir con esta sustancia o sin esta sustancia. Entonces, no hay tanto problema en conseguirlas de las dos maneras. Entonces, esto puede como afirmar lo que habíamos dicho, ¿no? Que las vacunas no generan autismo, aunque tengan estos componentes, porque ya hay pruebas que han demostrado que pues el timerosal no conlleva nada de la parte del autismo. Gracias. Gracias, Leir. Gracias, Keila. Y vamos a la siguiente pregunta. ¿Alguien tiene otra? Yo ¿Bien? sí. ¿Bien? Va para Víctor. Ok. ¿La Eh, puedes decir, por favor? es referente a lo de la teoría de la que la Tierra es plana. ¿La religión juega algún papel que fomente esta teoría? Bueno, como dije en un inicio, digamos que las primeras personas que apoyaron esta teoría, por decirlo así, que fueron cristianos, que digamos de la época cuando el cristianismo comenzó, se basaron como te digo, versículos de la Biblia en los que se narraba, por decirlo así, la tierra como si fuera un disco o como si tuviera bordes o como si desde una montaña muy alta pudieras ver cualquier lugar de la tierra, ¿no? Entonces, por eso precisamente fue que se dio esa idea y varios autores fueron, digamos, los primeros terraplanistas impulsados por la religión, por decirlo así, pero al final, como digo, los mismos cristianos fueron los quienes corrigieron estas ideas que, bueno, se consideraron como erróneas, ¿no? Pero, pero no, o sea, en general también la misma religión siempre, digamos, vio a la Tierra como si fuera redonda. O sea, hay varias obras de arte, de hecho, en la que se representa como a Dios modelando una tierra, que bueno, esto lo podemos asociar a cuando creó a Adán y Eva, los primeros hombres. O sea, hay obras de arte, textos que dicen que Dios necesitaba crear una esfera que bueno, porque la forma como tal de la esfera representa como perfección, como homogeneidad. Entonces, pues sí, o sea, en diferentes textos o en obras se puede decir que, o sea, desde la perspectiva de la religión, siempre se creyó que la Tierra era una esfera y no era plana. Gracias, Samantha. Gracias, Víctor. Y vamos a la última pregunta. ¿Alguien tiene otra? ¿No? Yo tengo una.
Ok, adelante. Es como para cualquiera que quiera responder, como considerando que las teorías conspirativas muchas sí tienen un fundamento teórico como muy desarrollado y la gente como si lee o investiga y así, ah, ¿cómo se puede solucionar que se dejen de producir o que la gente las deje de consumir si muchas sí tienen como un razonamiento detrás y el argumento de la gente no sabe leer o no le gusta no es suficiente para evitarlo porque es gente que de hecho le gusta hacerlo tanto que pueden crear ese tipo de cosas? ¿Cómo se podría solucionar entonces? Ok, gracias. A ver, ¿quién le responde? Bueno, yo diré que principalmente no es como que puedas dejar de hacer que las personas creen teorías conspirativas, porque pues es algo que ya viene dentro de nosotros, ¿no? O sea, si alguien dice algo, de repente habrá otra persona en la cual no crea en eso, la cual quiera decir, no, no es cierto, yo creo otra cosa, ¿por qué? Porque estos son mis principios, estos son mi pensamiento, estas son mis creencias, o, yo considero que soy más inteligente que tú y considero que lo que tú estás diciendo es falso. Entonces, siempre, siempre, siempre va a haber alguien que crea una teoría conspirativa. Eso no se puede, cambiar o modificar. Sin embargo, lo que se puede hacer es que las personas, las cuales ya creyeron en algún, o las que se dejaron convencer por los que crearon alguna teoría conspirativa, pues dejen de creer en la misma, ¿no? Esto se hace, obviamente, mostrándole argumentos, mostrándole bases, videos. Es algo muy complicado. ¿Por qué? Pues porque, como ya habíamos mencionado anteriormente, las teorías conspirativas se basan en la religión, en las creencias. Entonces, pues, tratar de cambiar es como si trataras de cambiar a alguien de religión, ¿no? Muchas veces es algo muy sencillo, más, y menos si la misma persona es una persona creyente o muy fiel. Los que creen en teorías conspirativas a veces pueden ser personas muy apegadas a esa creencia. Entonces, sí lo puedes hacer comentando, bueno, o sea, dándole la base de los argumentos que tienes, todos los ejemplos, videos, pruebas. Sin embargo, pues tienes que ser sutil porque si no se van a sentir agredidos o van a sentir que tú estás, que tú los estás atacando, ¿no? Que estás diciendo que todo lo que ellos creen, que todos los que ellos creyeron en su vida es algo malo. Entonces, es mostrándole pruebas poco a poco, es diciéndole, bueno, sí, si tu teoría es real, ¿por qué pasa esto y esto y esto? O mostrándole argumentos que refuten los de ellos, porque casi siempre las teorías conspirativas llegan a dejar varias cosas que se contradicen entre sí o dejan pequeños detalles que la verdad no tienen solución, base o sustento. Entonces, no puedes, o sea, para terminar de contestar la pregunta, no puedes dejar de hacer que, bueno, o sea, no pueden dejar de existir las teorías conspirativas, siempre va a haber. Sin embargo, puedes tratar de cambiar la mentalidad de alguno de ellos. Con cuidado, claro está, porque si no, si son personas que son muy frágiles, muy creyentes, que tienen poca escolaridad o algo así, pues van a sentir amenazadas. Pero en cambio habrá otras personas que la verdad te escuchen y pues hagan un cambio. Es todo. Gracias, Carlos Benjamín. Vamos a pasar a las conclusiones, por lo que voy a ceder la palabra a Isela. Gracias, Marcenia. En conclusión, la responsabilidad de un padre siempre es tener presente la salud y seguridad de sus hijos. Tan simple como asegurar el cinturón de seguridad o asegurar las puertas para cuidarlos, también implica ser conscientes y vacunarlos. Del mismo modo, las vacunas tienen la función de protegerlos contra enfermedades infecciosas que pueden afectar su salud e incluso pueden llegar a la muerte. Las vacunas ayudan al organismo para combatir enfermedades. Los niños pequeños tienen el beneficio de contar con vacunas que previenen 14 enfermedades. Es decir, muchísimas más que en el pasado, lo que significa que los bebés ahora se les puede proteger contra enfermedades más que antes.
a final de cuentas, también claro que el calendario de vacunación está diseñado para que los niños tengan la probabilidad de estar expuestos a enfermedades que no afecten, o sea, que afecten su vida. Más bien, me corrijo, la finalidad de las vacunas es hacer que aunque estén expuestos a ellas, no lleguen a causarle ningún daño. Gracias. Gracias, Isela. Y vamos con Alec. Bueno, ya para dar un cierre a esto de las teorías conspirativas, englobando la teoría de las vacunas, del terraplanismo y de la luna, en mi opinión, las teorías conspirativas nos ayudan como humanidad a mejorar. Un ejemplo, cuando una teoría, aunque era individual pero conspirativa, es cuando Newton se preguntó, la pregunta real de Newton era ¿por qué la luna no se cae y una manzana sí? Entonces, de ahí salió y de ahí pudo enunciar las leyes de Newton, las leyes que él planteó. Y esas teorías son las que nos ayudan a impulsarnos a innovaciones tecnológicas, innovaciones médicas. Entonces, yo creo que son importantes siempre y cuando se les tome la atención necesaria a explicarlas y a entenderlas. Por ejemplo, también en lo de la luna, la gente dice, entonces, ¿por qué no se ven las estrellas y por qué no se ve que la bandera se está moviendo? Hay explicaciones para eso. La bandera no estaba a 90 grados. Y entonces en el espacio, y tampoco estaba a 9 inches en la superficie, por lo cual no podía estar en equilibrio. Y hay leyes que dictan que mientras no pase eso, puede haber un movimiento en los materiales. Así como las estrellas, que la luz reflejaba demasiado en la cámara para poder verlas. Entonces, las teorías conspirativas nos ayudan a tener un mejor entendimiento siempre y cuando las analicemos con el respeto y el cuidado que se debe. Gracias. Gracias, Alec. Y bueno, gracias a todos por su atención. Doy la conclusión de este panel. Gracias. Bien, chicos. ¿Por ahí sí me escuchan? Sí. Bueno, muy bien. Ya para ir cerrándonos, discúlpenme que nos estamos tomando un par de minutos más. Solamente decirles las tareas serían, pues básicamente la lectura de su libro y retomando, por favor, el sábado tienen antes, o sea, el sábado a medianoche tienen para resolver el cuestionario. El domingo temprano publico los resultados en Blackboard para que se haga la evaluación sobre esos relatos, ¿de acuerdo? Y para el siguiente jueves, entonces estarían los otros dos equipos y ya saben con lo mismo, con la vestimenta, la duración y sus rúbricas multiplicadas, ¿de acuerdo? ¿Algo que me quieran decir en este momento para ya irlos despidiendo? No, tengo clase. Ok, sí, exacto. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego, chicos. Gracias, Miss. Miss, Gracias. antes de que se vaya. No me voy porque tengo el otro grupo. Dime, ¿qué pasó? Va. Del tema del borrador del ensayo con Sam, Sí. le estaba comentando yo a Sam que si yo se lo puedo enviar por correo para ver si le llega. Ok, ¿está bien? ¿Sí? Vale. Vale. Vale, Ahorita le envío. nos vemos, chicos. Bye, Oye, bye. Miss, Oigo. Bye, Miss. Adiós, chicos. lo que teníamos que hacer, lo del, como del análisis del debate, puede ser nada más en